Si tú sanas, ayudarás a sanar a tus ancestros. Cuando tú tengas el valor de hacerlo, te vas a convertir en el antepasado que logró que sanaran las futuras generaciones de tu árbol. Me cayó el 20. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de su podcast Me cayó el 20. Yo soy Pamela Rendón y estoy muy contenta de que sigan acompañándonos a poder aplicar y aprender esta herramienta valiosísima en la que vamos a obtener información muy importante para sanar nuestro árbol, a nosotros mismos y a todas las futuras generaciones que de ellos se deriven. Les quiero recordar que tenemos el capítulo anterior, que si tú te lo perdiste y llegas a este capítulo y dices, ay, bueno, porque hay conceptos que todavía no agarro, les recuerdo que el capítulo anterior se llama Simbología. Acuérdense que aquí arriba va a estar el link, el que van a poder apretar para irse de manera inmediata y bueno, puedan tener continuidad en todos los programas. Vamos a continuar con este programa tan interesante que es el árbol transgeneracional. Aprender a hacerlo, aprender los símbolos y hoy vamos a ver los conceptos. ¿Se acuerdan? Otra vez en el capítulo anterior de simbología empezaron a escuchar algunos conceptos como doble, como también yacientes. Bueno, pues aquí vamos a entender a qué se refiere cada uno de estos conceptos y vamos a comenzar a entender por qué estamos ligados en nuestro árbol con estos conceptos y qué significan cuando aparezca una persona con estas características, ya sea parecidas en fechas o en rasgos de personalidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Betty Loyola. Muchas gracias por seguirnos todavía, ¿no? Estamos muy contentas porque pues hemos visto muchas respuestas, algunas preguntas que me hicieron nos hicieron del capítulo pasado. Y bueno, vamos a ver, en esta ocasión vamos a ver los conceptos básicos. No, la verdad no podemos extendernos tanto, hay muchos conceptos, pero aquí vamos a enfocarnos algunos conceptos que son básicos. Y antes de entrar a esto, había dos preguntas que nos hicieron. Una es cómo se representa en el árbol aquellos niños que han sido adoptados. Vamos a representarlos igual que como representamos a nuestros hijos, pero vamos a poner una línea punteada, ¿sí? Y vamos a tomar el orden en el que va este bebé en el momento en que lo adoptamos, en el momento en que ingresa a nuestra familia, ¿sí? Otra cosa importante también que me preguntan es cuando hay gemelos, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, se hacen dos líneas así y vamos a poner, si es hombre o mujer, ya saben, si es hombre un triángulo y si es mujer un círculo, si son dos mujeres pues se van a representar con círculo y así, ¿no? Entonces son las dos preguntas que tuvimos ahí y ya empezaron a preguntarnos acerca de qué es el doble, qué es el yaciente y por eso este programa lo vamos a enfocar a toda esta terminología que utilizamos dentro del árbol. Esperamos que hayan hecho por ahí su tarea y que estén avanzando en hacer el árbol y cualquier duda pues déjenosla saber para contestarla en el siguiente capítulo. Sí, muchísimas gracias por estar participando y si les surgen dudas nuevas o pasadas o si se regresan al capítulo anterior, pueden seguirnos preguntando. De todas maneras, estamos al pendiente para seguir dándoles las respuestas que ustedes necesitan. Muy bien, Leti, entonces ahora nos vas a platicar el por qué y cómo estamos ligados y cuál es la importancia de obtener esta información y irla acomodando poco a poco en el árbol. Sí, bueno, siempre va a haber un vínculo con alguien de nuestro transgeneracional. Este vínculo nos lleva ya sea a reparar una situación, a repetir o bien a resolver la situación del ancestro del que venimos ligados, ¿no? Acuérdense que no vamos a cargar todo lo del árbol o a solucionar todo lo del árbol, sino que hay nosotros le llamamos un riel transgeneracional que nos une a un antepasado. Entonces vamos a ver en este capítulo cómo estamos ligados a ese riel transgeneracional. Esta vinculación va a referirse a cosas que vamos a repetir
quizá puede ser que sean mandatos, memorias o contratos del antepasado en el que estamos ligados, que vamos a nosotros a estar, no me gusta el término de cargar, pero que vamos nosotros a tener como esa misión transgeneracional para sanarlo, ¿sí? Hay varios conceptos, Pame, que vamos a estar manejando aquí. Entonces, no sé, por ejemplo, tenemos el concepto del doble. El doble es aquella persona, puede ser que nosotros seamos dobles de una persona o de más personas en el árbol. Sí, puede ser un doble que sea a la misma distancia de nosotros, que ese viene siendo un doble horizontal, sí, que yo sea doble de mi hermano, de un primo, pero que está a mi mismo nivel. Si pueden checar cómo se hace el árbol, en donde pusimos la última imagen del capítulo pasado, si yo estoy ligada a mi árbol como doble dentro de mi misma línea, es un doble horizontal. Si estoy ligada hacia arriba o hacia abajo, pues ya es un doble vertical. Ahora, ¿qué es el doble? Sí, vamos a ver ese concepto y aquí te quería preguntar, por ejemplo, aquí viene la respuesta que tanto les decía que aquí vamos a andar un poquito más. En mi caso personal, ya ves que les platicaba más bien que mi hijo mayor se llama José Manuel, mi esposo se llama José Manuel y mi suegro se llama José Manuel. Entonces, ¿qué pasa en este caso del doble? Sí, mira, la definición de doble es precisamente que tenemos algo ligado o vinculado con las historias de nuestros antepasados o de nuestra línea horizontal, como veíamos. Y hay diferentes tipos de dobles. Está el doble que vamos a hacer por fecha, ¿sí?, de concepción o de nacimiento, el doble por nombre, el doble por parecido físico también, el nombre por santoral, fecha de santoral, también aquí metemos esto, y también puede ser el doble ya sea por una profesión que manejemos, ¿no? Vamos a ver cómo, por ejemplo, aquí les vamos a poner una tablita, aparece esta tablita, donde vamos a poner, aparece 1, 2, 3, que es enero, febrero, marzo, y luego vamos a irnos abajo del 1, es abril, mayo, junio, y así vamos a ir poniendo todos los días del mes, de tal manera que la tablita, como ven, queda del 1 al 12, ¿sí? Esos son los meses. En el caso del doble por fecha de concepción o fecha de nacimiento, vamos a ver con quién estamos ligados en nuestra fecha de concepción y fecha de nacimiento. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si yo nací el 24 de marzo, ¿sí?, voy a tomar 7 días antes y 7 días después de mi fecha, y todos los que queden en esta línea de marzo, junio, septiembre o diciembre, ¿sí?, van a estar ligados a mi fecha, ¿sí? 7 días antes y 7 días después. En mi caso, por ejemplo, yo si cuento 7 días del 24, me llega hasta el 1 de abril. Entonces también voy a tomar la primera columna, solo el día 1. Está un poquito confuso, pero si tienen alguna duda, bueno, nos la pueden hacer llegar con sus preguntas y vamos a ir aclarando si tienen dudas paso a paso, ¿no? No se preocupen, esto lo vamos a ir estando repitiendo y vamos a hacer más adelante en quizá otros capítulos los ejemplos de cómo identificar los dobles por fechas. Pero lo importante es tomar nuestra fecha de nacimiento, que es el día y el mes, y del día 7 días antes, 7 días después, y los del mes, pues los que estén ligados con nuestra fecha, ¿sí? Okay, muy bien. El doble por nombre, Pame, es el que tú me preguntabas, ¿no? Si tu hijo se llama Manuel, tu esposo se llama Manuel, tu suegro se llama Manuel, entonces hay una línea transgeneracional. O sea, este niño está ligado a tu esposo y a tu abuelo, ¿sí? Es doble de tu esposo y de tu abuelo.
Digo, de tu suegro, perdón. ¿Sí? Fíjate que aquí cabe señalar, se me pasaba a decirles, que cuando pasa esto, siempre que hay un doble, se ve mermada nuestra identidad, nuestra personalidad, ¿sí? Porque como estamos ligados a ellos, vamos a ser nuestra personalidad, nuestra identidad, pero más aparte, rasgos y personalidades de las generaciones pasadas. ¿Y eso cómo lo podríamos a lo mejor sanar? O sea, por ejemplo, es muy padre honrar y reconocer las cosas buenas que hay en tu familia, en los que están ligados a ellos, por ejemplo, no sé, lo que a mí me encanta de mi hijo mayor, lo que me gusta muchísimo y me encanta de mi esposo, también lo que le admiro mucho a mi suegro. Sin embargo, también hay rasgos en los que dices qué increíble sería la oportunidad de hacer historias distintas, historias nuevas, historias más basadas en conciencia. Entonces, cuando son dobles así y sacan estos rasgos de personalidad, a lo mejor cómo se pudiera romper estos contratos y esta manera de honrar, hasta de manera, como tú dices, inconsciente. Algo que me gustó la vez pasada era haciendo consciente que es una persona totalmente individual. Me encantaría que nos platicaras un poquito, porque bueno, yo sé que este programa es de conceptos, pero se me hace muy interesante porque muchas personas, y sobre todo en México, puedo decir que la cultura es como un honor que se llamen o que se siga la descendencia o la historia con el mismo nombre, ¿no? Que el abuelo, que el papá, que el tío que falleció, que el tío que debió haber nacido y no nació. Entonces, sí me gustaría que nos platicaras un poquito. Sí, mira, cuando hay el mismo nombre que se repite de generación en generación, muchas veces la fidelidad es inconsciente y con el deseo de seguir perteneciendo al clan, ¿no? Por ejemplo, si tu hijo tiene un hijo y no le pone Manuel, entonces inconscientemente él está como rompiendo esa tradición y quizá haya un sentimiento de no pertenecer al clan. ¿Sí me explico? Por una tradición que se tiene, o por un contrato, o por una, bueno, sí, simplemente por una tradición, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, dependiendo del caso que queramos trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de que tú quieres trabajar con tu hijo, pues sería como papás darles esa individualidad, ¿no? Yo te acepto que eres Manuel, pero que eres Manuel, mi hijo, y que ocupas ese lugar en la familia, ¿sí? Que no vienes de ninguna manera a hacer lo mismo que tu papá, y desde el amor. Esto es bien importante. Yo siempre en el transgeneracional manejo la palabra desde el amor, o la intención de hacerlo desde el amor, porque desde el amor te libero y te doy permiso de que hagas las cosas a tu manera. Y no hay deudas, ya no hay compensaciones, exacto, ¿no? Sí, exacto. Cortas esa fidelidad inconsciente. Aquí vamos a hablar mucho de la fidelidad inconsciente, porque realmente no es algo que hagamos consciente. Entonces, ya ahora que creamos esa conciencia de que nuestro hijo tiene el mismo nombre que nosotros, o que su papá, o lo que sea, vamos a crear esa conciencia, y desde ahí lo podemos ver como un ser individual y dándole el permiso a eso. Muchas veces no es necesario decírselo a nuestros hijos, sino con la simple intención de hacerlo, con eso lo liberamos, ¿sale? Y en ocasiones sí, o sea, se lo puedes decir. Todo esto depende de la confianza o de cómo tú quieras hacerlo, ¿sí? Pero haciendo un acto simbólico, tu hijo puede quedar liberado. Y sobre todo la percepción que tú vas a dar a tu hijo. Sí, claro. Sí, no reafirmar con igualito a tu, parecido a tu, que nos encanta, exacto, ¿verdad? Entonces, para quitar esas etiquetas. Ajá. No sé si hay algo más que añadir o pasamos al siguiente concepto. Mira, nada más voy a mencionar los que quedan, que muy es bien. el doble por profesión, también aquí hablando de las tradiciones. Ya ves que vemos mucho que, por ejemplo, yo soy abogado, mi papá es abogado, mi hijo tiene que ser abogado. Entonces, esos que se repiten, bueno, pues también están por ahí ligadas a esas profesiones, ya sea profesión, alguna actividad, algún talento o alguna capacidad, ¿no? Por ejemplo, si mi abuelo tenía el talento de pintar y era un artista, y yo tengo ese talento, también estoy ligada con eso, ¿no? Esto no se ve mucho cuando nosotros estudiamos el árbol,
pero de verdad pues sí, es algo con lo cual estás ligado. Otro tipo de doble que es el parecido físico. Aquí tiene que ser un parecido físico que sea muy notorio, ¿no? Que dicen, estás igualito que tu abuelita, ¿no? Sí, claro. Siempre ahí andamos diciendo, ¿no? O es tu clonecito. Exacto, exacto, Sí. ¿sale? Y yo lo aplico, con Sí. amigas y sus hijas y Sí. así amigos. Entonces sí, ya Pues me voy ya a quitar sabes. el término de estarles diciendo que tienen clones. Sí, y el último que sería el doble por santoral, es decir, la fecha del santo, ¿no? Mi santo también está ligado con alguna fecha de nacimiento o de concepción de algunos de mis antepasados. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con el término de heredero universal. ¿Qué es lo que significa? Sí, fíjate, en el doble hablábamos de la fecha de concepción y la fecha de nacimiento. Aquí en el heredero universal estamos hablando de la fecha de muerte, ¿sí? Esa es la fecha que nos va a ligar con el ancestro, ¿sí? Es decir, aquí solamente hay un requisito, es que si el ancestro fallece ya cuando yo nací, ¿sí? Es el heredero universal, o si no también en la fecha durante mi gestación o la gestación también es un heredero universal. O sea, puede ser que esté ligado la fecha de la muerte con mi nacimiento, o sea, ya de mi vida contemporánea, o bien en el vientre materno, durante la concepción, ¿sí? Ese es el requisito para ser heredero universal. Y esto es, el término heredero universal, hasta cierto punto, a veces lo vemos como algo que nos honra porque nuestro antepasado eligió ese momento, porque es como, yo sé que tú eres capaz de continuar, ¿no? Con lo que yo dejé pendiente, ¿sí? Ya sea continuarlo, concluirlo o realizar lo que yo dejé pendiente, ¿sí? Pero realmente pues viene a ser como pues una carga, ¿no? Un compromiso, una fidelidad, ¿sí? Entonces, bueno, nada más es esa regla de concepción y nacimiento, que lo haya conocido, ¿sale? Bueno, también tenemos al yaciente, que es muy mencionado en varios de nuestros episodios, y por si alguien se había perdido qué significa este término, pues bueno, ahorita lo vamos a entender. Sí, el yaciente es un término que maneja mucho Salomón Selam, y aquí, a diferencia del heredero universal, el yaciente no conoce al que falleció, a la persona fallecida. No está ni dentro de su concepción ni dentro de su vida contemporánea, sino que está antes de su concepción, ¿sí? Esto, el yaciente, pues sí, aquí vienes a repetir o a seguir ciertos mandatos, y volvemos a mencionar la palabra mandatos inconscientes, fidelidades inconscientes, que van a hacer que no vivas tu vida, ¿sí? Que estés viviendo o sanando o completando vivencias que dejó pendiente este ancestro, ¿sale? Entonces, aquí Salomón maneja ciertas características para los yacientes. De hecho, tiene 2 libros que ya los hemos recomendado en algunas otras ocasiones, y en uno de los libros le llama yaciente y el otro le llama yaciente, ¿sí? Entonces se puede decir de las 2 formas. Y las características que podemos encontrar, si nosotros nos resuena este término, puede ser que la mayoría de las veces estamos vestidos de negro. El negro es un color favorito para nosotros o para la persona que es yaciente. Es como si estuviéramos vivos, pero muertos, ¿no? Como si tuviéramos una vida, pero muertos, porque no disfrutamos, porque de hecho hay ciertas características donde resulta curioso, donde te vas y te acuestas y te cobijas o te acuestas así de frente con los brazos aquí como si estuvieras pues en la tumba, ¿no? Porque es pues la vida y la muerte, ¿no? La verdad es que hablar del yaciente pues es muy
muy largo, muy extenso, pero lo que me gustaría es que se quedaran con este término así de simple, como estar haciendo una fidelidad inconsciente de esta persona que falleció. Sí, a lo mejor personas que no disfrutan la vida o no se sienten con el derecho de disfrutarla, que sienten que, pues no, o sea, como que hasta los temerosos, ¿no? Es que me está yendo muy bien, no, algo malo va a pasar, algo ahorita va a cambiar, no, es que no puede estar todo bien porque ya viene la catástrofe. Entonces a lo mejor también, como tú dices, ¿verdad? Que no se disfruta tanto la vida, que hay siempre como algo ahí de por medio. Hay un impedimento, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a encontrar ahora el otro término que es hijo de sustitución o yaciente horizontal. Ajá. Bueno, el hijo de sustitución pueden ser de dos formas. Por ejemplo, si antes de mi nacimiento hubo un aborto y luego nazco yo, entonces yo vengo a ser ese hijo de sustitución. Es decir, en este hijo que falleció, en este aborto, había un deseo de los papás, que es lo que vemos en Proyecto Sentido. Había un deseo de este hijo, un proyecto para este hijo, y entonces no nace, y nace otro hijo. Cuando no nace este hijo, hay un concepto que se llama, bueno, que cuando muere este hijo, hay un concepto que se llama fiestamanía, es decir, biológicamente la madre entra como en una necesidad de procrear, de tener otro hijo, para sustituir a este hijo. Esto es biológico, ni siquiera es así como muy mental que lo pensemos ni nada, sino que la biología se encarga de reparar, o sea, de sustituir a este hijo. Y este nuevo hijo que nace tiene como dos proyectos, el proyecto de este hijo que falleció y el proyecto suyo. Entonces también aquí entra el hijo en una dualidad, es decir, como podemos, si nosotros somos ese tipo de hijos o nos identificamos con esto que estoy diciendo, pues vamos a notar que nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones y a veces yo me he topado con personas que son yacientes en donde pareciera que tienen dos personalidades, por una parte serios, tranquilos y por otra parte a lo mejor relajientos o muy platicadores o lo que sea. Entonces hay como una dualidad. ¿Sale? Entonces es importante, hablando de sanar, Pame, es importante para sanar esto darle nombre a ese bebé que falleció. Si cuando nosotros le damos el nombre, como mencionábamos en el capítulo anterior, estamos dándole su lugar, ¿no? El lugar que él ocupa dentro de la familia. Entonces es este tipo de yaciente, de hijo de sustitución, pero viene también o sea, dentro de estos hijos de sustitución, viene que quizá ya nació el bebé y nace otro bebé y muere uno de ellos, ¿sí? Entonces aquí pues también viene como a sustituir a ese bebé, ¿no? Y aparte ahí entra como, pues el ambiente familiar es de duelo. Entonces hay ciertas características que este bebé quizá no tenga permiso de sonreír, no tenga permiso de ser niño. ¿Por qué? Porque la familia está en duelo. Sí, no, qué importante que dices todo esto, sobre todo de esto del yaciente, porque lo hemos hablado también en otros episodios, que una de las necesidades básicas y más importantes del ser humano es el ser visto, que sería como quien dice pues como, bueno, el término, pero el verdadero valor es el saber que existo, ¿no? Entonces en estos yacientes, pues qué difícil ha de ser también esto, si no siendo yaciente, o capaz que soy, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero bueno, como que sientes muy bonito el saber que existes, o sea, todos queremos ser vistos, todos queremos de diferentes maneras, no en el nivel de a lo mejor egocéntrico, prepotencia, no me quiero ir a ese término, pero sí en el saber que mi huella o mi paso por donde estoy es importante y es bueno que esté yo ahí, no como que no importa que no esté. Entonces, qué padre que dices eso, porque luego a veces no sabemos cómo llegarle a este tipo de personas. Sí, y es muy triste vivir en ese, se llama conflicto de inexistencia, ¿no? Entonces, cuando la persona toma su lugar, pues comienza su vida, ¿no? Tiene ya el permiso de existir, de vivir, de ser, sobre todo de ser, ¿no? Entonces,
cuando vienen a terapia es un cambio total en la persona. O sea, a veces me dicen, no, Leti, no sé qué pasó, pero soy totalmente diferente. No, pues es que ya eres, ¿no? Ya eres, ya no tienes que tener ninguna fidelidad, ninguna lealtad ante eso inconsciente que estaba rigiendo tu vida y que ni siquiera estás enterado de que lo tienes, ¿no? Sí, claro. Ahora sigue un concepto que a mí también se me hace muy interesante, el síndrome del gemelo perdido, porque a lo mejor muchas lo vivieron, muchas no lo saben, o hasta de nuestras mamás, o porque no había esa tecnología. Entonces, vamos a explicar qué significa esto. Sí, el gemelo perdido es en los primeros semanas de gestación, muy probablemente hubo dos concepciones y una de ellas muere, ¿sí? Como tú dices, Pame, anteriormente pues no se sabía porque no había ultrasonidos, porque no había la tecnología que hay ahora, y entonces fallece uno de ellos. Muy frecuentemente, como es muy pequeño el embrión que fallece, hay un pequeño sangrado de mamá, ¿sí? Y entonces queda un solo bebé. Cuando queda uno solo, al nacer, pues trae esa huella de haber tenido una huella emocional, de haber tenido un hermano, alguien que lo acompañaba. Y entonces este bebé nace solo y va a tener ciertas como características en donde se siente solo, muchas veces se siente culpable y no sabe por qué. Y como yo mencionaba en el capítulo anterior, cuando uno dice, es que desde siempre he tenido una culpa y no sé por qué, o desde siempre he estado triste y no sé por qué, ¿sí? Esas palabras, el decir el desde siempre, nos lleva a saber que hay algo transgeneracional, ¿sale? O por más que yo quiero liberar esta culpa, no sé, y ni siquiera sé de qué me siento culpable. Ah, pues eso es transgeneracional. Sí. Y para poder sanar esto, Pame, también se recomienda, pues bueno, hacer un protocolo en donde vamos a darle un nombre también a este bebé. No importa que no sepamos, porque pues hasta las 10 semanas puede haber sido, ¿no?, de gestación, y quizá no sepamos ni qué fue ni nada, pero hay que dejar sentirnos. La información la tenemos siempre en el cuerpo, en el campo, ahí está esa información. Entonces dejar que llegue esa información y lo que sintamos que es, darle un nombre a ese bebé, ya sea que fuera niña o que fuera niño, darle un nombre, y eso hace que nosotros nos separemos de ese bebé porque ya se le está dando una identidad, y además agradecerle que nosotros estamos vivos, ¿no? Y que gracias a que nosotros estamos vivos, bueno, vamos a honrarlo, vamos a honrar esa muerte viviendo la vida, ¿no?, estando en la vida. Pues los invitamos a que nos sigan acompañando. Sabemos que el día de hoy se manejaron muchos conceptos que a lo mejor pues diremos no los había escuchado, no sé de qué se trata. Acuérdense lo que siempre les recordamos en todos los episodios en los que hay el regalo de una herramienta nueva. A lo mejor no nada más tienes que ser terapeuta, sino también si tú estás en este proceso de sanación, de saber, de despertar conciencia, esta herramienta te es muy útil. Recuerda que te puedes estar regresando a cuando vayas entendiendo los conceptos, lo puedes ir haciendo, y en caso de que lo estés haciendo y aún así digas, ¿y ahora por dónde me voy? Pues dinos, y con muchísimo gusto estamos dispuestas a contestarte todo lo que tú quieres y necesites para que hagas este árbol transgeneracional. Entonces, no se den por vencidos, sigan persistiendo, está padrísimo, yo les digo, porque desde que conocí a Leti, entre más sé que no sé nada y más quiero saber. Entonces es un camino muy apasionante, así es que sean persistentes, en verdad se los recomiendo. Sí, a mí también me apasiona este tema. Ya saben, si les gusta, denos like, si les gusta mucho, compartan. Gracias. Hasta la próxima.